Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza, el lugar donde la verdad sale a la luz y los secretos de las celebridades explotan como palomitas de maíz. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí un día más. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un chisme jugosísimo, de esos que te dejan con la boca abierta. ¿De quién hablamos? Nada más y nada menos que de nuestro adorado Can Yaman. Sí, el mismísimo galán turco que nos roba el aliento con cada sonrisa y nos derrite con cada mirada. Pero hoy no vamos a hablar de sus abdominales de acero, aunque podríamos, No, hoy vamos a desenterrar un secreto, un chisme que ha estado circulando por los rincones más oscuros de Internet y que finalmente tenemos aquí para ustedes completamente destapado. Un beso. Sí, escucharon bien, un beso. Y no cualquier beso, uno que ha generado un huracán de rumores, especulaciones y controversia. Antes de que sigamos, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni una sola de nuestras exclusivas, chismes calientes y análisis profundos del mundo del espectáculo. Y si ya son parte de esta familia chismosa, muchísimas gracias por su apoyo. Su like, su comentario y su suscripción nos ayudan un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, empecemos. Como les decía, hoy vamos a hablar de ese beso que ha puesto a Can Yaman en el ojo del huracán. Y no solo eso, tenemos un testigo secreto. Sí, un informante anónimo que ha decidido romper su silencio y contarnos toda la verdad detrás de este escándalo. Esto se va a poner bueno. A ver, recapitulemos un poco. Can Yaman, un actor reconocido mundialmente por su talento, su carisma y, obviamente, su atractivo físico innegable. Lo hemos visto protagonizar exitosas series de televisión, conquistar alfombras rojas y llenar nuestros corazones con sus personajes. Pero como todas las celebridades, también ha estado envuelto en controversias y rumores. En esta ocasión, el rumor gira en torno a un beso. Un beso que, según las malas lenguas, fue mucho más que una simple muestra de afecto. Un beso que al parecer, ocurrió fuera de cámaras y que involucra a una persona que no es su pareja oficial. Drama. Durante semanas, las redes sociales han estado inundadas de teorías. Algunos aseguran que el beso fue un simple error, un momento de debilidad. Otros, en cambio, afirman que se trata de una relación secreta, un romance clandestino que Can Yaman ha estado tratando de ocultar a toda costa. Y como siempre hay quienes creen que todo es un montaje, una estrategia publicitaria para generar controversia y aumentar la popularidad del actor. ¿Cuál es la verdad? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Nuestro testigo secreto, a quien llamaremos X para proteger su identidad, se puso en contacto con nosotros hace algunos días. X afirma haber presenciado el beso en persona y nos ha proporcionado detalles exclusivos que no han sido revelados en ningún otro medio. Según X, el incidente ocurrió durante una fiesta privada organizada por un amigo en común de Can Yaman. La fiesta se celebró en una lujosa villa a las afueras de Estambul y contó con la asistencia de varias celebridades, influencers y figuras importantes del mundo del espectáculo. Este tipo de eventos, ustedes saben, son un caldo de cultivo perfecto para los rumores, y vaya que este rumor está sazonado. X nos cuenta que Can Yaman llegó a la fiesta acompañado de su pareja, una reconocida modelo y actriz turca. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche y las copas de champán fluían, Can Yaman comenzó a mostrarse más cercano a otra persona. Una persona que, según X, no era su pareja. Era evidente que había una química especial entre ellos, nos dice X. Se reían juntos, se susurraban cosas al oído y se miraban con una intensidad que no pasaba desapercibida. Y aquí, mis chismosos, es donde la cosa se pone buena, porque esa química especial rara vez se queda en simples miraditas, ¿verdad? En un momento dado, Can Yaman y esta otra persona se alejaron del grupo y se dirigieron a un rincón más apartado de la villa. Fue entonces cuando, según X, ocurrió el beso. Los vi besándose, nos asegura X con voz temblorosa. Fue un beso apasionado, un beso que no dejaba lugar a dudas. No era un simple piquito, era un beso de verdad. Uy. Aquí huele a infidelidad, pero no nos adelantemos, que todavía hay más detalles jugosos por revelar. X nos describe a la otra persona involucrada como una joven atractiva, también actriz, aunque menos conocida que Can Yaman.
Según X, la joven y Can Yaman han trabajado juntos en el pasado y mantienen una buena relación de amistad. Una amistad, mis queridos, que parece haber cruzado la línea del mero compañerismo. ¿Será que este amigo es algo más? Por supuesto, esta información debe ser tomada con pinzas. No podemos verificar al 100% la veracidad de las declaraciones de X. Sin embargo, la credibilidad de nuestro testigo secreto se basa en el nivel de detalle y la consistencia de su relato. Además, X nos ha proporcionado pruebas adicionales, como fotos y vídeos, que respaldan su historia. Ojo. No cualquier foto o vídeo es sino material que, según X, prueba la cercanía inusual entre Can Yaman y la otra actriz durante la fiesta. Debido a la naturaleza sensible de la información, no podemos revelar estas pruebas en su totalidad, pero podemos asegurarles que son lo suficientemente convincentes como para generar dudas razonables. Imaginen la escena: luces tenues, música suave, champán burbujeante y dos personas que, al parecer, no pueden resistir la atracción mutua. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Está Can Yaman engañando a su pareja? ¿Es este el fin de su relación? ¿O simplemente se trata de un malentendido, de un beso sin importancia que ha sido sacado de contexto? Esta última opción, seamos honestos, es la menos probable, pero en el mundo del espectáculo todo puede pasar. Las respuestas a estas preguntas son difíciles de encontrar. Sin embargo, una cosa es segura: este escándalo ha dañado la imagen pública de Can Yaman y ha puesto en peligro su relación amorosa. Y no olvidemos el impacto que esto puede tener en sus proyectos futuros, porque una mancha en el historial puede significar menos contratos y menos oportunidades. Hasta el momento, Can Yaman no ha hecho ninguna declaración oficial sobre el tema. Su representante ha negado rotundamente los rumores y ha calificado la historia como una invención maliciosa. Sin embargo, el silencio del actor solo ha alimentado aún más las especulaciones. ¿Será que el que calla otorga? ¿O será que están buscando la mejor estrategia para minimizar los daños? La pareja de Can Yaman, por su parte, tampoco se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, fuentes cercanas a la modelo aseguran que está devastada por la noticia y que se siente traicionada por el actor. ¡Ay, el amor! Qué cruel puede ser a veces, ¿verdad? Especialmente cuando los focos están puestos encima. Mientras tanto, los fans de Can Yaman se encuentran divididos. Algunos defienden a su ídolo a capa y espada, argumentando que se trata de una víctima de una campaña de difamación. Can Yaman no haría eso. Es perfecto. Lo están difamando, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales. Otros, en cambio, se sienten decepcionados por el comportamiento del actor y cuestionan su integridad moral. ¿Cómo pudo hacernos esto?, se preguntan los fans desilusionados. ¿En quién podemos confiar ahora? Independientemente de lo que haya sucedido realmente, este escándalo nos recuerda que las celebridades también son seres humanos y que cometen errores. Que la fama y el éxito no los eximen de las tentaciones y los conflictos emocionales. Y que al final del día, son tan vulnerables como cualquiera de nosotros. Aunque, claro, sus errores tienen consecuencias mucho mayores y más públicas. Para entender mejor la magnitud del impacto de este escándalo, es importante analizar el contexto en el que se produce. Can Yaman es una figura muy querida en Turquía y en muchos otros países, especialmente en América Latina y Europa. Su imagen de galán irresistible lo ha convertido en un ícono para millones de personas, y cualquier desliz en su vida personal puede afectar su reputación y su carrera. Además, en la cultura turca, la fidelidad y el respeto a la pareja son valores muy importantes. Por lo tanto, si se confirma que Can Yaman engañó a su novia, esto podría generar una fuerte reacción negativa por parte del público turco, que es uno de los principales mercados para sus proyectos. Pero, ¿qué hay de la otra actriz involucrada? Si se confirma que tuvo un romance con Can Yaman, esto podría impulsar su carrera y darle mayor visibilidad. Sin embargo, también podría ser etiquetada como la otra y enfrentar críticas y rechazo por parte del público. Es un arma de doble filo. En cuanto a las posibles consecuencias legales, es poco probable que este escándalo tenga mayores repercusiones, a menos que la pareja de Can Yaman decida presentar una demanda por difamación o invasión de la privacidad. Sin embargo, el daño a la imagen pública del actor ya está hecho, y tendrá que trabajar duro para recuperarse. ¿Qué podría hacer Can Yaman para minimizar los daños? En primer lugar, sería importante que emitiera una declaración oficial sobre el tema,
ya sea para confirmar o negar los rumores. Si decide negar la historia, debería presentar pruebas contundentes que demuestren su inocencia. Si por el contrario decide admitir su error, debería pedir disculpas públicas a su pareja y a sus fans, y prometer que no volverá a suceder. También sería recomendable que Can Yaman se alejara un tiempo de los focos y se concentrara en su vida personal. Podría tomarse unas vacaciones, pasar tiempo con su familia y amigos, y buscar ayuda profesional si es necesario. En cualquier caso, este escándalo es una lección para todas las celebridades. La fama tiene un precio, y es importante ser consciente de las responsabilidades que conlleva. La vida privada de una figura pública siempre está expuesta al escrutinio público, y cualquier error puede tener consecuencias devastadoras. En conclusión, el beso de Can Yaman es un misterio que aún no ha sido resuelto. Tenemos un testigo secreto que afirma haber presenciado el incidente, pero no podemos verificar al 100% su veracidad. Lo que sí sabemos es que este escándalo ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo y ha puesto en peligro la imagen pública y la relación amorosa del actor. Y como siempre, el tiempo dirá la verdad. ¡Uf! ¡Qué chisme tan intenso! ¿Verdad que sí? Espero que hayan disfrutado de esta exclusiva tanto como yo disfruté investigándola y compartiéndola con ustedes. Y vaya que me ha costado conseguir toda esta información. Pero todo sea por ustedes, mis chismosos favoritos. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. De verdad. Sin ustedes, este canal no sería lo que es. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Can Yaman es culpable o inocente? ¿Confían en el testimonio de nuestro testigo secreto? ¿Qué creen que debería hacer el actor para limpiar su imagen? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos. No se corten. Quiero saber qué piensan de este drama. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido de chismes y espectáculo. Los quiero un montón. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz.